Estimada docente de la asignatura Rosa María Sayán, intrépidos condiscípulos, quisiera presentarles la siguiente exposición realizada por mi persona. Dicen que una buena infografía es la que tiene menos palabras, pero una exposición detallada, por lo que espero que se atrapen en la historia del átomo tanto como yo mientras siga indagando. Sin más que decir, comencemos. En el principio de los tiempos, los seres humanos se realizaban diferentes cuestiones con los que trataban de resolver los misterios de la vida. Estos eran explicados naturalmente mediante mitos, es decir, la creación del todo a partir de dioses. Sin embargo, con la revolución filosófica y la necesidad de explicar ciertas cuestiones en base a lo racional, predominó el pensamiento de Tales de Mileto. Este astrónomo distraído, considerado como uno de los 7 sabios de Grecia, planteaba el origen o principio de las cosas, es decir, materia, a partir del agua, como conclusión de observaciones de la humedad de los alimentos y la necesidad de ésta para la subsistencia. A su muerte surge un nuevo planteamiento realizado por su discípulo Anaximandro en el siglo VI a.C. Anaximandro plantea una respuesta a la cuestión del elemento principal de la que estaban compuestas todas las cosas. Sin embargo, la madurez intelectual de este le permitió realizar la ejecución con superior sutileza y con un más alto poder de abstracción. A diferencia de su maestro, Anaximandro considera que lo constitutivo o el arjé de todas las cosas es lo apeiró, una cierta naturaleza, con su doble sentido, no determinado y no limitado. Un siglo después aparece Leucipo, quien propone que solo existía un solo tipo de materia. Sostenía que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir dividiendo. Demócrito, quien era discípulo suyo, bautizó estos pequeños pedazos indivisibles de materia con el nombre de átomos, término que en griego significa que no se puede dividir. Ambos son considerados dentro de la historia del átomo por acuñar por primera vez este término, aunque nunca demostraron su existencia. Antes de Demócrito, surgieron varios filósofos queriendo encontrar un único elemento que daba origen a las cosas. Sin embargo, fueron los presocráticos quienes acudieron a una multiplicidad como origen, llevando el análisis a puntos más complejos. Tal es el caso de la teoría de átomos infinitos planteados por Demócrito, las homeomerías en Anaxágoras y la teoría que se posicionaría por sobre las anteriores durante más de 2 siglos, la teoría de los 4 elementos. Un siglo después de la muerte de Demócrito, Empédocles formula su teoría de los 4 elementos, juntando los planteamientos anteriores de Tales, Anaxímenes, Heráclito y Genófanes, quienes planteaban los elementos agua, aire, fuego y tierra respectivamente como origen de la materia. Empédocles entiende que mediante combinaciones en grado diverso de los primeros 4 elementos primigenios resultarían las demás cosas. Aristóteles reconoce la teoría de los 4 elementos y niega la existencia de los átomos de Demócrito. Gracias a su prestigio, esta teoría se mantuvo vigente en el pensamiento de la humanidad durante más de 2000 años. Años después, la observación meticulosa de la naturaleza descubrió la existencia de las regularidades, y se dio un paso más, se idearon experimentos. La naturaleza se resumió en cifras, todo esto dio lugar al método científico. Entre los años 1803 y 1808, Dalton, usando estos métodos, confirió a la idea del átomo un significado científico. Sirviéndose de una báscula, intentó descubrir las regularidades en reacciones químicas. Con base en esto, y retomando la idea de Leucipo y Demócrito, Dalton pudo determinar sus postulados. La materia está formada por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos en todas sus propiedades y masa. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de otros elementos. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación de números de átomos entre 2 de los elementos siempre es un número entero o una fracción sencilla.
Una relación química implica solo la separación, reordenamiento o combinación de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de ellos. Así pues, a partir del espesor de una película de aceite, se determinó ya entonces el tamaño de un átomo. Su tamaño era inferior a la millonésima de un centímetro, es decir, microscópico. Sin embargo, Dalton solo pudo especular, porque nunca pudo verlos. En 1897, Joseph Thomson descubrió el electrón, una partícula más ligera que el átomo. En 1904, Thomson desarrolló un modelo en el que el electrón constituía un elemento fundamental del átomo. Según este modelo, los electrones cargados negativamente se hallaban rodeados de una masa de carga positiva. A este modelo lo denominó el famoso modelo del budín de pasas. Este planteamiento atrajo a muchos estudiantes a su laboratorio en Cambridge. Entre ellos estaba un intrépido estudiante llamado Ernest Rutherford. Ya para las fechas de Rutherford, Becquerel y Marie Curie habían acuñado el término de radioactividad y la emisión de sustancias que producían, es decir, los rayos alfa, beta y gamma. Asimismo, la experiencia de dispersión de partículas de Geiger y Mersenne sugirieron las bases para el experimento de Rutherford. Y así, con base en todo lo mencionado, en 1911 Rutherford realiza su famoso experimento utilizando radiación radioactiva para analizar el átomo en toda regla. Bombardeó una lámina de oro con un haz de partículas alfa. Al observar que se ensanchaba al pasar a través de la hoja metálica y penetraba fácilmente la delgada película, terminaron por llevar al descubrimiento de que la mayor parte de la masa atómica y toda carga positiva se hallaba en el núcleo central del átomo. Para que el núcleo no atraiga los electrones, estos se desplazaban en una órbita semejante a los planetas alrededor del Sol. Es conocido también como el modelo del sistema planetario. No obstante, el modelo de Rutherford presentaba un fallo determinante, puesto que, según la mecánica clásica, todo cuerpo en movimiento emite energía, por lo que el electrón perdería energía y terminaría colisionando con el núcleo mediante una trayectoria espiral. La idea para resolver este problema la tuvo en 1913 el físico y alumno de Rutherford, Niels Bohr. El modelo ideal no solo debía explicar la estabilidad del átomo, también debía describir cómo emitían luz los átomos. Por ejemplo, debía esclarecer cómo tenían lugar las líneas de espectro de hidrógeno. Teniendo esto en consideración, Bohr desarrollaría un nuevo modelo considerando la física clásica y la teoría de Max Planck. Utilizó el modelo de Rutherford, pero incluyó en él las restricciones adicionales. Planteó 4 postulados. El primero, referido a la estabilidad, sugiere que el electrón gira en una trayectoria circular consiguiendo la estabilidad eliminando las únicas fuerzas que actúan sobre él, es decir, la atracción eléctrica y la fuerza centrípeta. El segundo tiene que ver más con los niveles permitidos, puesto que los electrones solo pueden girar en ciertas regiones permitidas llamadas niveles u órbitas. El tercer postulado plantea unos niveles estacionarios de energía, es decir, que mientras un electrón se mantiene a un nivel permitido, la energía cuantizada se encuentra estacionaria, por lo que no absorbe ni emite energía. Y por último, tenemos al cuarto postulado que advierte la emisión y absorción de energía, siempre y cuando un electrón pasa de un nivel superior a uno inferior. Además de corregir los problemas de Rutherford, Bohr es de los primeros en plantear el modelo atómico mediante números cuánticos. En los años 1915 y 1916, el físico Arnold Sommerfeld amplió el modelo de Bohr definiendo las órbitas de los electrones como elípticas. Sin embargo, esto no aporta mucho a la solución. En 1927, Clinton Joseph Davidson, Lester Harvey Germer e independientemente George Payette Thomson realizaron experimentos que confirmaron la hipótesis planteada 4 años antes por Louis Victor de Broglie sobre una extraña dualidad que poseen los cuerpos en movimiento, tanto de comportamiento corpuscular, es decir, de materia, como ondulatorio, de energía.
La síntesis de todos estos experimentos fue realizado por Richard Phillips Feynman. En 1926, Redinger plantea su modelo cuántico ondulatorio, que representa mediante funciones de onda. Prácticamente es más un modelo matemático probabilístico, nubes de probabilidad. Se basa en Broglie, Max Planck y el principio de incertidumbre que efectivamente los electrones giran alrededor del núcleo atómico, pero de manera cuántica. Es decir, no deben considerarse como partículas clásicas. Esta extrapolación a los objetos cotidianos resulta ser inadecuado a entes como el electrón. Una de las diferencias del mundo cotidiano y del cuántico es la indeterminación. Es decir, los objetos cuánticos como los electrones no tienen por qué estar en un lugar del espacio concreto o moverse a una velocidad específica. La mayoría de las veces estas cantidades están indeterminadas. Es decir, siguen las reglas de la mecánica cuántica, la dualidad onda-partícula, el transporte y efecto túnel y el principio de incertidumbre. Los nombres de Erwin Schrödinger, Paul Adrien Dirac, Max Born, Wolfgang Pauli y Heisenberg, quien plantea el principio de incertidumbre, están indisolublemente unidos a la creación de la mecánica cuántica, que proporciona una descripción de la naturaleza de los electrones a través del concepto de función de onda, es decir, orbitales. Y por último, en 1932, Chadwick demuestra la existencia del neutrón. Este descubrimiento condujo al desarrollo de la fisión nuclear y posteriormente a la creación de la bomba atómica. Actualmente, la representación atómica es un modelo matemático probabilístico muy complejo, la cual sigue el modelo mecánico cuántico teniendo como foco principal a los orbitales. Uno de los más recientes premios Nobel de la química referidos al campo de átomo fue para el egipcio norteamericano Ahmed Zewail en 1999 por demostrar en cámara lenta el movimiento de los átomos de una molécula durante una reacción por medio de una técnica ultrarrápida de rayos láser. De la misma manera, uno de los avances más recientes en este campo fueron las evidencias de un nuevo estado de la materia, un átomo lleno de átomos, publicado en la revista Physical Review Letters en el año 2018, puesto que en condiciones extremas, como son los átomos de Rydberg y los condensados de Bose-Einstein, se puede determinar que en condiciones especiales es posible encontrar átomos dentro del orbital electrónico de otro átomo, lo cual abre una emocionante posibilidad de investigar la física de los átomos ultrafríos. Por último, quisiera mencionarles una experiencia que me pareció interesante a medida que iba leyendo la historia de lo que viene a ser el átomo. Pasa que cuando Max Planck, el fundador de la teoría cuántica, preguntó a su consejero si debía estudiar física, este le respondió que debía cambiar de campo porque la física estaba básicamente completada y solo quedaban pequeñas cuestiones por resolver. De una de esas cuestiones nació la física cuántica, un mundo totalmente nuevo y que demostró que la física está lejos de ser terminada. Así pues, si bien el modelo atómico actual funciona correctamente para nuestros tiempos, eso no quiere decir que no se pueda mejorar. Tal vez entre nosotros esté quien plantee el siguiente modelo atómico. Porque como menciona Marie Curie, la vida no es fácil para ninguno de nosotros. Debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo y que esto debe ser alcanzado. Gracias.